Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni-Reacción. Finalmente, después de tantas peticiones, tenemos en el canal al cantante Jungkook en colaboración con Fahad Al-Qubaisi cantando la canción de apertura del Mundial Qatar 2022. Si te gustan los análisis vocales, suscríbete al canal, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los vídeos que subo semanalmente. Y ahora sí, vamos directo al análisis de la canción. Bueno chicos, ya saben que por derechos de autor solo me permiten pasar 6 segundos de música seguida, así que vamos a respetar esos derechos como también mi trabajo. Vamos a verlo. Vale, como podemos ver, chicos, y esto es algo que me gusta iniciar diciendo esto obviamente yo ya lo vi, no es una sorpresa porque estábamos todos pendientes de la apertura de cuál iba a ser la canción que se presentara para el Mundial de Qatar 2022. Ha sido una sorpresa total ver para mí a Jungkook aquí sobre el escenario, ¿no? En esta unión que han hecho tan interesante con Fahad Al-Qubaisi, que son dos personalidades muy relevantes y muy buenos cantantes los dos además. Pero he de decir que obviamente se está utilizando una pista de soporte. En estos eventos que son tan importantes, no puede haber una falla, no la puede haber. Por lo tanto, siempre se utiliza una pista de soporte, especialmente cuando hay baile involucrado, ¿no? Esto es así. Se puede ver claramente que Jungkook está cantando sobre la pista, es decir, él tiene el micrófono abierto, no es un playback. Él está cantando, pero la pista de soporte está detrás. De momento, como está quieto y está tranquilo, lo vamos a escuchar cantar en tonos, ¿no? Más allá de la presión y de los nervios que sienta por estar en ese momento, yo supongo que para él, que está cansado de pisar escenarios súper importantes y presentaciones súper importantes, creo que esta habrá sido una de las más importantes de su carrera, especialmente como solista, y la presión, los nervios se sienten de todas maneras. Es un alivio pues poder contar con una pista de soporte sabiendo que todo va a salir bien, ¿no? Todos los ojos del mundo están puestos en él. O sea, poneros en la piel de este chico. De momento está sonando bien, a pesar de que sí me parece como la voz un tanto insegura, pero también pueden ser por los nervios del momento, ¿no? Vale, empieza a ponerse un poquito en funcionamiento ese cuerpo. Ya sabemos lo espectacular bailarín que es él, tanto él como sus compañeros de BTS. Bailan lo que no está escrito. Pero es verdad que a nivel vocal, cuando aparece el baile, cuando aparecen todas esas acrobacias que hacen a nivel baile, el canto se puede llegar a descontrolar a nivel respiratorio. Ya sabemos, el canto y el baile son difíciles de combinar, porque el canto necesita control. Mucho control de la respiración, mucho control de los músculos intercostales que intervienen en la respiración, que se descontrolan un poco cuando vamos al baile, cuando hacemos trabajo aeróbico. De momento está bastante tranquilo. Vale, aquí vemos, ya por primera vez, vemos como la voz se empieza como a descontrolar un poco, pero no más bien por el aire, sino más bien por los nervios que le produce esta presentación. A pesar de que es Jungkook y que está cansado ya de pisar escenarios, esta presentación, sin lugar a dudas, es y será una de las más importantes de su carrera. Todo el mundo está mirándolo y eso sí o sí tiene que influir en su psicología, tiene que influir, a pesar de todo el entrenamiento que tienen estos chicos encima, durísimo, un entrenamiento súper duro y muchas veces incluso hasta inhumano se torna el entrenamiento que tienen este tipo de bandas, este tipo de cantantes para poder llegar a triunfar, ¿no? Respect. Oh, yeah. Se puede ver perfectamente que los coros obviamente están pregrabados, esos coros no están en directo, es parte de lo que es la pista de soporte, inclusive la voz que está sonando en estos, digamos, melismas más arabescos, es la voz de Fahad Al-Qubaisi, lo siento si no estoy diciendo bien el nombre, pero esa voz está pregrabada, por supuesto que sí, ¿no?
Yo creo que de todo, lo único que está sonando real y en vivo es la voz de Jungkook. Es lo más real que escucharemos de toda esta presentación. Está muy bonito, es un coro, las voces son unas armonías en un coro que está supuestamente hecho por muchísimas personas, que le da ese coro que justamente necesita para que la gente coree, ¿no? Todas las canciones, digamos, de los mundiales se identifican por tener ese común denominador de tener un coro, de tener un estribillo que haga que la gente se pueda unir y lo pueda corear. Dreamers también lo tiene, por supuesto que sí. ¿Ves? Esta voz no es directo, esta voz es una voz que está dentro de la pista de soporte. Claramente se escucha la voz de Jungkook encima de la pista de soporte, pero es su voz, está cantando él. Es que es clarísima. Ahora es cuando empieza a moverse, ahora es cuando las cosas se van a poner más complicadas. Se nota tela, lo están notando, ¿verdad? Es tal cual, es su voz, es así y está cantando. Es decir, tiene tanto entrenamiento, este chico, tiene tanto entrenamiento físico y vocal, porque ya les vuelvo a repetir, los entrenamientos son bestiales, que es capaz de cantar incluso haciendo una pedazo de coreografía como la que hace, ¿no? ¿Ves? Se ha notado aquí un poquito de desfase entre la pista de soporte y su voz. Hay un pelín de desfase, pero perfectamente se nota que es él el que está cantando y está bailando al mismo tiempo. Es realmente un chico muy completo para sacarse el sombrero. Obviamente, cuando lo escuchas cantar tranquilo, sin movimiento, simplemente cantar, tiene todo su talento focalizado y centralizado en lo que es la voz cantada y cambia muchísimo, ¿no? We do. Hay un pequeño flip allí que utiliza justo al final de las frases. Es una canción que es fácil de cantar para todas las personas que están allí. Es decir, no tiene una gran destreza vocal que necesite aquí. Es más bien como si fuera una especie de himno para que todo el mundo lo pueda disfrutar y todo el mundo lo pueda cantar. Y con melodía pegajosa, con estribillo pegajoso. We are the dreamers. We make it happen. Está intentando controlar la respiración a medida que va cantando. Se escucha un poquito como jala el aire. Se escucha en el micrófono el sonido de la respiración, ¿no? Obviamente está intentando recuperar un poquito de tranquilidad después del baile, ¿no? We are the dreamers. We make it happen. Sí, esto es algo muy característico que tiene en la voz y está muy bonito. ¿Se dan cuenta? Está afinado, está bien, no se escucha mucho efecto, la verdad, por lo menos desde donde está saliendo el sonido ahora, no se escucha mucho efecto, se escucha la voz como más bien sequita, ¿no? Cuando sube la canción, ya en el estribillo se pueden encontrar algunas que otro desajuste a nivel vocal. Dentro de todo está cantando como siempre en un mismo plano. Es una canción up-tempo, enérgica y eso es lo que necesita la canción. Mucha energía. Es que se lo baila todo. Tiene unos movimientos tan perfectos. Tan bien bailan estos chicos. Son realmente increíbles, todos ellos. Me encanta también cómo sonríe, cómo se lo está pasando bien, lo disfruta a pesar de los nervios. Él es capaz de transmitir esa alegría a través de la cara, ¿no? Todas las voces que están detrás, la voz que está escuchándose haciendo melismas del tipo árabe, eso también está pregrabado.
Fahad. Ay, mira, esto no me había dado cuenta yo que lo había presentado. Vamos a escucharlo. Es un grandísimo cantante. Además, esta combinación ha sido inesperada al completo, súper inesperada. Tenemos que decir que Fahad es un activista a favor de los derechos humanos, muy, muy importante. Es una figura muy representativa y esta unión, pues me gusta mucho. He de decir que a mí me parece que estamos ante un playback, por lo menos en Fahad. No escucho el sonido de la voz encima, no lo escucho. ¿Ves que se escucha como si fuera un disco? El sonido es diferente cuando es directo. Puedo decir de este tipo de cantantes es que tienen una agilidad tremenda. Tienen una laringe súper ágil, tienen una voz livianísima que le permite pasar entre notas como si se tratara de un piano. Es una maravilla la forma de controlar, dosificar, distribuir el aire. Sí que escucho como una voz doblada. Yo supongo que está él también cantando. Los tonos de voz, digamos, los tonos de volumen están más balanceados, más nivelados. Hay como una voz doblada. Yo supongo que será él mismo. Y ese vibrato tan bonito. Tienen unas voces muy, muy bonitas. Pero te das cuenta que la voz de Jungkook se escucha más. La voz real encima de la pista de soporte está como más alto el micrófono. ¿Se escucha? Mira, me gusta este símbolo de unión entre diferentes culturas. Esto está muy bonito, chicos. Todo está sonando maravillosamente bien, está muy bonito montado, es muy emocionante el mensaje. ¿Te das cuenta, no? Como la voz de Jungkook se escucha un montón. Se escucha un montón. Se está escuchando un montón. La voz de Fahad prácticamente desaparece. La voz que está presente constantemente durante todo el tiempo es la de Jungkook. Es que es así, ¿eh? ¿Ves? Ese let's go me da la sensación que es en ese momento que lo está diciendo, ¿no? Esta voz que hace Fahad allí no me pareciera que fuera en directo, la verdad, no me pareciera que fuera en directo. Tal vez sí, tal vez me equivoco, a ver, no tengo la verdad de todo, puedo equivocarme, pero me resulta a mí como que fuera la pista. La coreografía es preciosa, el baile es precioso. Escucha. Se escucha como jala el aire, ¿no? Es ahí donde se escucha que realmente está cantando. Bonito hasta el final. La presentación me ha dejado a mí súper impactada, no me lo esperaba, me esperaba otros cantantes, la verdad, y me alegró muchísimo cuando lo vi a Jungkook aparecer en el escenario. Me ha dejado realmente impactada y además me ha gustado también escuchar la voz real, a pesar de saber que contaban con una pista de soporte detrás, que obviamente es un espectáculo súper importante y todo tiene que salir al 100% perfecto porque está todo el mundo mirándolo. Chicos, me ha encantado poder disfrutar nuevamente de la canción de Qatar 2022. Espero que les guste el análisis vocal. Suscribiros al canal, regalarme un like si les ha gustado este vídeo. Les mando un besito muy grande desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!